Buenas tardes con todos, con todas. Buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes a todos. Veo que hay más de 100 personas conectadas. Bueno, qué gusto volver a encontrarlos. Muchos veo que vienen de la sesión pasada, otros que son nuevos, pero vienen de distintas ciudades. Veo gente de México, de Honduras, de El Salvador, de Dominicana. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en la última semana del curso. Este ha sido un curso muy interesante para mí porque ha tenido niveles de interactividad grande dentro de la plataforma, por lo cual felicito a todos. Han tenido un desempeño muy bueno, muy participativo, completaron los foros, participaron. Incluso cuando alguien hacía una pregunta, otro contestaba, o si alguien opinaba algo de un tema, había otro colega que respondía. Bueno, estoy muy contenta con los resultados, Alejandra también. Esta es la última semana del curso y vamos a cerrar, bueno, con la parte más dura, digamos, de periodismo de datos, que es el manejo de los números. Quiero aclarar que este no es un curso de Excel para periodistas. Ustedes saben que si es un curso de periodismo de datos, y ustedes ya habrán intuido que en periodismo de datos usamos muchísimo Excel. Yo le llamo Excel porque es el programa que todos ustedes conocen, más conocido. En realidad sería lo correcto hablar de hoja de cálculo, es decir, como nosotros trabajamos con números, hacemos sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, calculamos tasas, medidas de proporción, variaciones porcentuales. Entonces, todo eso lo hacemos en hojas de cálculo. Eh, Todos nuestros trabajos eh, en la unidad de datos de Infobae los pueden encontrar en internet. Si googlean Google Data, Infobae Data, perdón, ahí van a ver todos nuestros trabajos y todos están hechos en base a documentos que descargamos de la web. La mayor parte vienen en PDF o vienen en Excel o vienen en CSV, como les enseñé en la clase número 2. No se tienen que preocupar por tomar nota ni nada porque esta sesión está siendo grabada y en lo que queda de la semana va a ser subida a la plataforma, o sea que si algo no entendieron o necesitan que se repita algún paso, van a poder tener la, la grabación disponible. Entonces yo les decía que nosotros trabajamos en la unidad de datos de Infobae con Google Spreadsheet, que es una aplicación dentro de Google Drive. Lo que hacemos es buscar documentos que tengan datos, muchos aparecen en PDF, otros aparecen en Excel, otros aparecen en CSV, pero la mayoría aparecen en PDF. Lo que hacemos con ese PDF es abrirlos, hacer lo que se llama la extracción de datos o el scrapping de datos, es decir, chupamos esos datos de un PDF y los volcamos a una hoja de cálculo. Ahí hacemos procesamiento, digamos, hacemos cálculos, hacemos cuentas, cruzamos información con datos poblacionales, por ejemplo, o con otros indicadores, todo para construir lo que yo le llamo el Excel periodístico. ¿Qué es el Excel periodístico? El Excel periodístico es una hoja de cálculo que el periodista la ve y ya en una lectura de unos pocos minutos puede tener una idea del título, de la bajada, incluso de la cabeza del artículo. Es decir, la nota queda muy expuesta. Lo más importante, los hallazgos más importantes quedan muy expuestos. ¿Y qué es lo que buscamos ver en una hoja de cálculo? Los cambios, cosas que cambian. Por ejemplo, yo siempre digo que cuando analizamos una serie temporal, por ejemplo, vamos a suponer que estemos analizando homicidios en la ciudad de Buenos Aires en la última década, ¿no? Ojo, cuando analizan última década y asegúrense que el intervalo sea de 10 años, porque si usan desde 2013 a 2023, esos son 11 años, no son 10. O sea, si quieren analizar última década, siempre es un año menos porque se cuenta el primer año que está incluido en el conteo. Entonces, si quieren analizar últimos 10 años,
últimos 5 años, últimos 3 años. Cuanto más amplia la serie temporal, mejor, porque las variables, ¿qué son? Son cosas que cambian a lo largo del tiempo, cosas que varían a lo largo del tiempo. Por ejemplo, números de homicidios, número de femicidios, número de robos, de delitos contra la propiedad, número de hurtos, son cosas que van cambiando a lo largo del tiempo. Sin embargo, aunque parece que estos datos puedan analizarse de manera aislada, generalmente, como involucran conductas de personas, todo lo que tiene que ver con conductas de personas, responden a ciertos patrones estacionales. Entonces, hay, este, hay como una especie de conducta dentro de los datos, ¿no? Por ejemplo, obviamente durante la pandemia, en todos los países los delitos bajaron, ¿sí? Porque hay circunstancias que atraviesan esas conductas y las modifican. Pero en general, algunas conductas que tienden a ser, que son malas por sí mismas porque involucran delitos, tienden a aumentar, a menos que haya políticas tendientes a reducir esas conductas. Entonces uno empieza a ver descensos. Cuando los puntos de quiebre, y por eso cuanto más larga la serie, mucho mejor, pueden ver en qué momento se da un punto de quiebre, en qué momento se da un cambio, cuándo hay un pico, cuándo hay una baja, es decir, en qué momento se produjo la mayor cantidad de hechos, en qué momento se produce la menor cantidad de hechos y cómo esos números van evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, siempre digo, si tienen que elegir un lapso temporal, mejor elijan la última década. Y si no pueden, elijan últimos 5 años. Y si no pueden, últimos 3 años y en el peor de los casos, últimos 2 años, ¿sí? El análisis va a ser, a medida que se acorta la serie temporal, el análisis es más acotado, no les permite ver un contexto más generalizado. Por eso cuando vayan a pedir, muchas veces en periodismo de datos pedimos los datos porque no están en línea, porque no están publicados, y hay que recurrir a pedidos de acceso a la información pública. Nosotros estamos pidiendo todo el tiempo. El otro día alguien me preguntó, ay Sandra, pero ustedes publican una nota de fondo, una nota de investigación todas las semanas. ¿Cómo hacen para tener tanta cantidad de datos? Estamos pidiendo todo el tiempo. Es decir, en la unidad de datos de Infobae tenemos una conducta muy persistente de petición de datos, una conducta muy agresiva de petición de datos. Estamos todo el tiempo pidiendo a distintas organizaciones, ¿sí? Generalmente gubernamentales, pueden ser oficinas de gobierno, podría ser la policía, también podría ser el ejército, dependiendo de qué cosa estamos buscando, puede ser universidades públicas, puede ser universidades privadas, puede ser que estemos pidiendo a organizaciones de la sociedad civil, como en el caso de los femicidios, que el Estado no tenía una base de datos actualizada y la pedimos a una organización que iba llevando un conteo diario en base a un relevamiento que hacían de los medios de comunicación. Eh, entonces, cuando ustedes empiezan a tener una conducta sistemática de petición de datos, al principio, los 3, 4, 5, 6 primeros meses, no van a tener muchas respuestas, pero después los datos empiezan a llegar, empiezan a caer. Mucho más porque en muchos países, no en todos, pero en la mayoría de los países de habla hispana, hay leyes de acceso a la información pública que regulan esto y que establecen la obligatoriedad del Estado de encontrar información. Por ejemplo, en el caso de los delitos, si bien hay información publicada, en muchos países la información es vieja. Por ejemplo, hay casos de países que el último dato disponible es 2016. No es que no sirva, sirve para analizar la serie temporal completa. Entonces, si tienen el 2016, lo que tienen que pedir es el 2017 en adelante. O si tienen el 2020, pedir 2021, 2022 y 2023. Cuando está muy cerca del principio del año, por ejemplo ahora que estamos en febrero, es muy difícil que los organismos públicos le entreguen datos a diciembre de 2023. Es bastante difícil porque los organismos se toman su tiempo para hacer sus estadísticas. El plazo medio
para completar un año es a mitad de año. Es decir, generalmente si ustedes piden en julio de este año, los datos a 2023 tendrían que estar procesados. Ahora, si ustedes están trabajando ahora en un set de datos y tienen todos los datos hasta 2022, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que por lo menos les dieran el primer semestre del 2023. Porque si les dan el primer semestre de 2023, ustedes pueden hacer una proyección, o por lo menos puedan analizar en un semestre o comparar el primer semestre de 2023 contra el primer semestre del 2022 y así sucesivamente. Quiero decir que un semestre, muchas veces hay periodistas que dicen, no, no quiero el semestre, quiero el año completo. No, el año completo no se lo van a dar. Entonces, es mejor algo antes que nada. Y siempre se puede hacer con un semestre o un trimestre. Por ejemplo, ahora me pasó que yo estaba buscando datos de una determinada variable y me dice, solo tenemos el segundo trimestre de 2023. No importa, yo lo quiero igual. Lo quiero igual porque me sirve para comparar con el segundo semestre del año anterior. Siempre recuerden que tienen que comparar año contra año, semestre contra semestre o trimestre contra trimestre, ¿sí? Nunca comparar peras con bananas, porque si no, eh, eso puede lugar a distorsiones en la interpretación. Ahora, dicho esto, este último módulo, sobre el cual ustedes van a poder hacer preguntas en un ratito, después que yo termine de explicar la parte más dura y probablemente la parte más difícil de esto para muchos que nunca tuvieron acceso a una hoja de cálculo o para aquellos que no conocen bien las herramientas. Vamos a arrancar con extracción de datos. ¿Qué hacemos cuando encontramos en la web o nos mandan un PDF que tiene incrustada dentro una tabla? ¿Cómo llevamos esa tabla a una hoja de cálculo? Bueno, yo voy a compartir pantalla, ¿sí? Y les voy a mostrar la herramienta que vamos a utilizar. La herramienta que vamos a utilizar, que se llama Tabula, ustedes la pueden encontrar googleando, pueden googlear ahora si quieren, yo voy a googlearla ahora, Tabula con B larga, Technology, en inglés, Technology. Van ahí y tira el primer resultado, es este, Tabula Technology, abren ahí. Lo que tienen que hacer acá, esta es una herramienta segura, esta es una herramienta que desarrolló un colega que tuve la suerte de, Manuel Aristarain, de trabajar con él en el Diario de la Nación de Argentina durante el año 2012 y 2013. Desarrollamos juntos un lindo proyecto que se llamaba el proyecto del censo, de análisis de los datos del censo. Y él se dio cuenta que los periodistas teníamos un problema bastante grande con esto. Por ejemplo, yo acá tengo un reporte en PDF de homicidios, y lo voy a abrir para que lo vean. Este es un reporte de homicidios de la provincia de Santa Fe del año 2022. Este reporte está lleno de, tiene muchos gráficos que obviamente a mí no me sirven porque no hay forma de extraer estos gráficos de acá, pero sí es posible, cuando nos encontramos, por ejemplo, acá vemos una tabla, ¿sí? Distribución de homicidios según el día de la semana. ¿Cuándo matan más a la gente? ¿Que será el lunes, el martes, el miércoles, de los días de la semana? ¿Cuál es la prevalencia? Bueno, si yo quisiera extraer esta tabla y analizarla para calcular los máximos y los mínimos, necesito de tabula. Se puede hacer. Acá hay otra. Les quiero pedir, si alguien tiene el micrófono abierto, lo pudiera silenciar. Luego yo les voy a dar el ok para que abran sus micrófonos y hagan las preguntas. Les decía, acá hay otra tabla, ven, que se puede extraer fácilmente y llevarla a una hoja de cálculo propio, y yo les voy a enseñar cómo. Bueno, lo primero que tienen que hacer, dependiendo si trabajan con Mac o con Windows, es descargar. Aquí está el icono para descargar para Windows y aquí está el icono para descargar para Mac. Cuando ustedes descargan, se van a encontrar con un archivo comprimido en formato zip, le dan doble clic y lo abren. Una vez que lo abren, la carpeta se llama Tabula,
lo que tienen que hacer es ejecutar este archivo que se llama tabula.exe. Yo no lo voy a abrir ahora porque ya lo tengo descargado en la computadora a la aplicación, pero es importante que sepan que tienen que estar con el Chrome, el navegador Chrome de Google abierto. ¿Por qué? Porque esta es una aplicación que corre sobre Chrome, es decir, no es offline, es una herramienta online. Entonces, cuando ustedes hacen doble clic yo ven acá abajo, esperen, quiero que vean, ven aquí abajo, en la barra que tengo aquí donde tengo todas las aplicaciones, aquí en verde, al lado del App Store y al lado, entre el App Store y este signo de interrogación, hay un icono en color verde que es tabula. Cuando yo hago, significa que ya lo tengo instalado en la computadora. Cuando hago doble clic, hay que esperar 1 o 2 minutos y automáticamente se te abre esto. Esto que se abre acá, vamos a bajar esto para acá, esto que se abre acá es la plataforma de Tabula. Lo que se hace para proceder a la extracción de datos es muy sencillo. Yo puedo acá en Browse elegir, yo elijo el archivo que quiero elegir, por ejemplo, este de homicidios, lo abro y le doy import, ¿sí? Le voy a dar import. Eh, y en la medida que yo le doy import, ven, se va cargando, se va cargando acá en la barra, yo lo estoy importando, lo estoy subiendo a Tabula, ese PDF donde yo tenía encerradas unas tablas, que es lo que quiero extraer, quiero hacer el scrapping de eso, ¿no? Quiero hacer la extracción y llevarme eso para una hoja de cálculo propia. Entonces, una vez que se completó, se abre aquí el panel, tengo aquí a la izquierda las distintas hojas, ¿sí? Tengo las distintas hojas, ¿ven? Yo voy marcando y voy viendo qué es lo que hay en cada hoja. Sé que los gráficos no los puedo extraer, no son susceptibles de extracción, pero las tablas sí, entonces me voy a ir a la página 14, por ejemplo, donde veo que tengo una tabla. Aquí tengo una tabla, entonces lo que hago es seleccionar esa tabla, ¿sí? Aprieto con el mouse, ¿sí? Es importante que sepan, voy a sacarla para que vean de vuelta, es importante que no marquen el texto, no, sino que marquen solamente el encabezado con los números, no lo que está arriba. Y es importante que cuando trabajen con datos, trabajen con un mouse, por lo menos con un mini mouse. Yo estoy trabajando con un mini mouse, ¿sí? Porque si trabajan con el dedo, es decir, si trabajan con el dedo y el iPad de la laptop, se les va a complicar un poco el manejo de las celdas en hoja de cálculo. Yo sugiero siempre trabajar con un mini mouse. Entonces, marcan lo que quieren extraer, lo que quieren scrapear, y aquí arriba hay un botón que dice Preview and Export Extracted Data. Prevista o vista previa y exportación de los datos extraídos. Hago clic ahí y ven, aquí ya aparecen los mismos datos ya copiados. Esto es muy sencillo. O lo exporto como CSV, lo puedo exportar, o también lo que puedo hacer, más sencillo, puedo copiarlos con el botón derecho del mouse, copiarlos, hacer un copy-paste. Me voy a mi Google Drive, abro un documento nuevo, un Google Spreadsheet nuevo, y en la primera celda, con el botón derecho del mouse, hago pegar. Y ahí están pegados todos los datos de manera automática. Yo voy a marcar en negrita los encabezados, le voy a poner un colorcito, los voy a centrar. Aquí veo que se cortó, esto puedo hacer formato, ajustar texto, voy al ajuste y ajusto el encabezado. Y ahí tengo en los días de la semana la tasa de frecuencia, ¿sí?
de la comisión de delitos. En este caso serán homicidios, ¿sí? Y acá se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, el último año, ¿sí? Que es el 2022, yo puedo evaluar cuál es el día de la semana en que hay mayor prevalencia, que es los sábados, es decir, hay mayor probabilidad de morir como víctima de un crimen en los días sábados que el resto de la semana. Y el día con la menor prevalencia sería, acá lo vamos a marcar con color azul, sería el martes, ¿sí? Que son todos datos que pueden servir para la nota, pueden servir para un gráfico, para hacer algún otro tipo de análisis. Hay otra tabla, yo para irme yo aquí estoy en los datos extraídos eh, en base a ese documento, voy con la flechita hacia atrás y creo que visualicé otra tabla también que puedo extraer, que es esta. Esta es una tabla de homicidios discriminados por sexo para la provincia de Santa Fe, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y está distribuida por género, ¿sí? Entonces, si yo quisiera extraer todo esto, lo que hago es la centro y voy a marcar solo la tabla, ¿eh? Solo la tabla, la marco ahí y voy al botoncito verde que dice Preview and Export Extracted Data, vista previa y exportación de datos extraídos, hago clic y ahí ven que más abajo, acá está, todos los datos que yo voy a copiarlos, voy a marcarlos, con el botón derecho del mouse hago copiar. También podría haberlos exportado de CSV, pero es más fácil así. Voy a insertar una nueva hoja en mi hoja de cálculo y voy a poner pegar, y se pegan automáticamente. Ahora, como ven acá, hay que trabajar un poquito. Por ejemplo, esta primera fila está vacía, la elimino. Ven que yo trabajo mucho con el botón derecho del mouse. ¿Mm? Elimino la primera fila que está vacía. Aquí, que dice departamento, departamento en realidad es una variable y la voy a marcar a todas las variables, pongo un colorcito. Y varones y mujeres se corresponde acá, yo miren lo que voy a hacer para que vean, visualicen mejor. Vamos a poner varones en celeste, ¿sí? Mujeres en violeta, ¿sí? Y la primera fila la vamos a eliminar. Entonces ahí tengo bastante más claro cómo leer esto. Y acá al final tienen los datos de toda la provincia, es decir, no solo discriminado por departamento, sino por toda la provincia. Es decir, acá este 9 de julio que se me corrió hacia la izquierda, lo voy a correr a la derecha. Y ya tengo una tablita, digamos, mucho más fácil de entender, extraída, no tengo que andar cargando y haciendo data entry manual, como hace muchos años teníamos que cargar a mano, y yo quería mostrar la tasa de homicidios de mujeres contra varones, y bueno, se puede agregar otros géneros también, ¿no? Por ejemplo, ya hay provincias que están relevando el género trans o los géneros no binarios, entonces esa información se colocará en columnas individuales formando parte del mismo cuadro. Pero bueno, en este caso esta provincia solo lo divide entre mujeres y varones. Y estos datos son susceptibles de llevar a un gráfico, ¿no? Por ejemplo, yo puedo marcar, para ver la tendencia, puedo marcar la parte que me interesa, le doy insertar gráfico eh, y puedo tener una idea de dónde está el mayor pico, que acá veo que está en la mayor cantidad de población, perdón, que está en Rosario. Entonces yo digo, uy, la mayor cantidad de población está en Rosario, entonces la mayor cantidad de homicidios efectivamente está en Rosario y la tasa también. En este caso coincide la mayor tasa con la mayor cantidad de gente, pero no necesariamente. Ahora vamos a ver un ejemplo de casos donde la mayor cantidad de delitos no necesariamente ocurre en el país con el mayor número absoluto, sino que la tasa nos tira
mucha luz sobre qué ocurre cuando comparamos dos geografías. Acá estamos comparando departamentos, que serían como municipios, ¿sí? O municipalidades, o ciudades, o pueblos, o como lo quieran llamar. Eh, Son unidades geográficas más chicas que las provinciales o distritales. Pero bueno, esta es la forma, esta sería la forma de usar esta poderosa herramienta que es Tabula Technology. Nos ayuda muchísimo, así que yo los animo a que practiquen. Eh, la otra cosa que tenemos para hablar en esta sesión es las cosas relativamente sencillas que podemos hacer en Google Spreadsheet eh, cuando estamos comparando países. Les digo países como les puedo haber dicho ciudades o pueblos, unidades geográficas. Lo que ustedes ven en la pantalla es una lista de países en orden alfabético con datos de última década, 2014-2023, por eso les digo que del 2014, créanme, al 2023 hay una década, no del 2013, porque incluimos al 2014 y al 2023, ahí son 10 años. Y lo primero que uno hace cuando... Estos números que yo les propongo acá en este ejercicio son genéricos, ¿eh? Yo les voy a pasar este Excel, se los voy a pasar, no para que me pidan acceso, yo no les puedo dar acceso a este Excel porque es un Excel para la enseñanza, ¿entienden? Entonces, si ustedes empiezan a tener acceso aquí, muchas personas estarían modificando los datos y no es la idea. Yo les voy a compartir acá, a ver, ¿dónde está? Acá. ¿Por qué les comparto esto? Excel, Excel de ejercicios. Bueno, ahí se los mandé. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes lo descarguen en su computadora y puedan hacer los ejercicios en su computadora. ¿Sí? No es la idea que me pidan acceso porque no se los voy a poder dar. Ahora, como veo que algunos ya están entrando, vamos a aprender primero a hacer, por ejemplo, si yo les digo, bueno, acá tengo números de Argentina. Estos son números genéricos, ¿sí? Son números, por así decir, inventados. No responden a los números reales, porque los números reales de 2023 no los tengo. Pero vamos a suponer que son delitos de todo tipo, ¿sí? Contra la propiedad. Delitos de todo tipo en cada país. Entonces yo me doy cuenta, ¿sí? Voy a marcar Argentina, por es el país en el que vivo, y digo, bueno, a ver, 86.526 en 2014 contra 94.606 en 2023. ¿Cómo calculo la diferencia? Es decir, ¿cuántos más hubo en el último año con relación al año que yo considero como base para mi cálculo? Bueno, siempre hay que escribir una fórmula. Si hay fórmulas que son automáticas en Excel, pero en este caso lo más sencillo es hacer lo siguiente. Todas las fórmulas en Excel comienzan con un signo igual. Entonces yo me voy a posicionar donde quiero ver el resultado, es decir, en la columna D, ¿sí? Fila 2. La voy a marcar en rosa. Esta es la celda D2, D de dedo 2, porque corresponde a la columna D de dedo y a la fila número 2. Entonces, yo me posiciono donde quiero ver el resultado de la diferencia y escribo signo igual, marco el último número, ¿sí? Marco el último número. Clic en la celda donde está el último número, el número final. Signo menos y marco el primer valor, que es el valor inicial. Y hago Enter. Cuando hago Enter, Excel dice, uy, yo creo que vamos a autocompletar todo, porque me parece que estás calculando una resta. Sí, estoy calculando una resta, pero supongamos que yo no estoy segura y le digo que no, no, yo la rechazo la sugerencia. Bueno, ahí lo que tengo es la diferencia, ¿sí? La diferencia entre el número que está en azul, ¿sí? Y el número que está en rojo. La diferencia es de 8.080. ¿Y cómo hago para calcular todos los demás? ¿Tengo que repetir la fórmula? No, miren, marcan
la celda que está en rosa y simplemente la estiran y automáticamente copia la fórmula, no el número, copia la fórmula. Entonces, podía haber autocompletado, porque el sistema de Google Spreadsheet dice, me parece que querés lo mismo para todas las celdas, podía haberle dado autocompletar y hubiera sido lo mismo. Esta es la forma de calcular diferencias. Ahora, ¿cómo hago para calcular una suma? Vamos a suponer que yo quiero los totales acá, en la fila 21, voy a marcar con color turquesa, quiero el total para todos los países. Sencillo, marco aquí todos, hago clic marcando todos los valores y me voy a donde dice funciones, acá lo último es una letra E invertida que dice funciones y hago clic en suma y ahí me sale la suma, ¿sí? La voy a marcar en color fucsia. Y si quiero la suma acá, en esta, que voy a marcar en la fila, en la celda C21, columna No se C, está viendo nada, no se está viendo nada, Sandra. ¿cómo que no? No, o sea, el movimiento. Quedó frenado el video, sí. A ver qué está pasando aquí. Vuelve a Esperen, compartir. voy a volver a compartir, esperen. Menos mal que me avisaron. Desde la suma no se vio. Desde la suma nada. Bueno, esperen. Que no panda el cúnico. Esperen. Ahora. Sí, Ahora ahora ya. sí. Ah, ok. Bien. Entonces, vamos de vuelta. ¿La resta la vieron como la hice? ¿La diferencia? Sí, esa se Sí, vio. ok. No, yo no pude verla. La resta, no. No. Pero sí Ok. se vio. Bueno, Sí, sí, bueno, queda grabado el video, ¿sí? Queda grabado el video para no repetir todo. Pero la fórmula es igual, valor final menos valor inicial, ¿sí? Uy, no me lo tomó ahí porque está formateada. Bueno, la vamos a poner como texto. Fórmula igual, valor final menos valor inicial y enter. Bien, ahí les queda la fórmula armada. No, les decía que para la suma, marcan todos los valores. Vamos a suponer que quiero saber cantidad de delitos en toda América Latina, suponiendo que tuviera todos los países. Marcan todos los valores y van aquí, al final de todo, ven que hay una barra de herramientas. La última, el último icono es una letra E invertida, que es la letra griega epsilon. Hacen clic ahí y marcan suma, ¿sí? Entonces automáticamente les calcula la suma y si quieren en la celda de la columna C, fila 21, solo tienen que marcar la anterior y la estiran, ¿sí? Y ahí van a tener la suma. Igualmente podrían haber hecho la suma con la fórmula, por ejemplo, la voy a hacer acá, la voy a hacer acá. Si quisiera, esto lo voy a correr para acá, suma. Entonces puedo poner signo igual, suma, ¿sí? Este número. Bueno, mentira, error, un segundo. Ahí está, la suma de esos dos números. Y cuando quieren saber la fórmula de un número, se posicionan. Esta sería la suma para Argentina de los dos valores.
Si quisieran ver la fórmula, solo tienen que posicionarse sobre el número y la fórmula está acá. No sé si la ven, ahí donde dice fx, función, es una función. ¿Se acuerdan cuando en la secundaria estudiaban las funciones? Que ustedes decían, ¿y esto para qué me va a servir a mí? No me va a servir nunca de nada, y yo que voy a ser periodista, ¿cuándo voy a estudiar una función? Bueno, en realidad estas fórmulas son funciones, ¿sí? La función suma, la función resta, estamos aprendiendo a restar y a sumar, ¿sí? Ahora les voy a mostrar otro ejemplo de datos, y quiero, acá, vamos a poner esto acá, sobre cómo ordenar. Yo acá los datos los tengo en la pestaña ordenar. Vieron que en el Excel que les compartí hay distintas pestañas abajo inferiores. Una se llama suma y resta, ahora estoy en la pestaña ordenar. Que son estas. Acá, por ejemplo, yo le voy a poner un color, le voy a poner ordenar rojo y le voy a poner un color azul a suma y resta. ¿Ven? Acá estoy en las pestañas. Bueno, acá tengo los mismos datos que en la pestaña anterior, solo que yo quisiera ordenar, vamos a suponer, quiero saber, en el año 2023, que lo voy a marcar en amarillo, ¿cuál es el país en el que mayor cantidad, quiero un ranking. Bueno, para hacer eso, tienen que marcar todos los datos, inclusive el encabezado, y los marcan. Van a donde dice datos, van a donde dice ordenar intervalo, y hacen clic en opciones avanzadas de ordenación de intervalos. Hago clic ahí, me dice, los datos, ¿tienen una fila de encabezado? Sí, tiene una fila de encabezado porque el encabezado son los años. Y ordenar por, yo quiero ordenar 2023. Entonces, elijo de las 3 opciones que me presenta, elijo 2023. Me presenta dos posibilidades, ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Esto es porque Google Spreadsheet interpreta que yo estoy manejando texto adentro de las celdas, pero como es muy inteligente la hoja de cálculo, si yo marco de la A a la Z, es del número más chico al número más grande. Y si marco de la Z a la A, me va a ordenar del más grande al más chico. Entonces, yo quiero ver el ranking de mayor cantidad a menor cantidad. Marco de la Z a la A y le digo ordenar. Y ahí tengo el top 3 de 2023, ¿sí? Tengo el top 3, Ecuador, Colombia, Bolivia, los países con mayor cantidad de X variable, ¿no? Suponiendo que estos números fueran delitos, que no lo son, pues son números, ya les digo, que no representan nada, son a los ejemplos de poder hacer un ejercicio. Y así tienen ordenada la tabla. Por supuesto que la tabla que ordenó fue la de 2023. No se confundan, porque pareciera que la de 2014 también está ordenada. Generalmente hay una correspondencia, ¿sí? Y Excel trata de hacerlo, pero por ejemplo ven que acá el caso de Perú, en el 2014, que lo voy a marcar en rojo, este número es mayor que el de Bolivia de 2014, que y no lo logró ordenar bien porque la prioridad, yo le dije que la prioridad fuera ordenar 2023. Y en consecuencia, 2014 lo va a ordenar lo mejor que puede, pero no va a ser exacto, ¿sí? Yo tengo que definir una columna, que es la que estoy definiendo ahora. Ahora, también puedo hacer otra cosa con estos datos. Por ejemplo, yo acá tengo los mismos datos que tenía en la fase anterior. Hay un truco acá que, por ejemplo, si yo marco acá, voy a marcar el encabezado, ¿sí? Le voy a poner un colorcito, y marco esta fila. Fíjense que acá abajo, a la derecha, ¿sí? Hay, si yo la marco, me posiciono con el mouse y marco 2014. A la derecha me aparece algo, me aparece una suma con una flechita. Si yo hago clic en esa flechita, ahí me aparece la suma de todos los números del año 2014. Me aparece el promedio o la media, el promedio de todos los números. Me aparece el valor mínimo, me aparece el valor máximo y me aparece la cantidad de filas que hay ahí. Ahí hay 20 filas.
¿Qué significa que hay? Ojo con el número 20, porque incluye el encabezado. Es decir, que si yo quiero saber la cantidad de países que hay en esta tabla, tengo que ir a la última fila, Venezuela, y mirar y digo, uy, es la fila 20, que es esta, ¿sí? Esta de acá es la fila 20, porque se puede ver ahí a la izquierda de Venezuela que dice 20, pero guarda que está el encabezado, entonces siempre va a ser uno menos. La cantidad de países listados acá es 19, porque conté la primera fila, ¿sí? Bueno, si yo quisiera averiguar, vamos a salir de acá, si yo quisiera averiguar acá el promedio, lo que tengo que hacer es marcar todos los números que me interesan, ir al sector de la letra epsilon, que les conté antes, donde están todas las funciones ya listas, y marcar promedio. Y hacer clic afuera, y ese es el promedio. El promedio en 2014 delitos para toda América Latina sería de casi 70.000. Y para 2023 marco todo, voy a la epsilon, marco promedio y hago clic fuera de la celda. Es decir, que el promedio de los delitos está aumentando en la última década en general para toda la región. Bien, esto es lo más fácil de Excel, ¿sí? Esto es lo más fácil. Ahora, hay algunas operaciones matemáticas que son muy importantes en periodismo de datos. Hay dos. Una es la variación porcentual y otra es la tasa por cada 100.000 habitantes. Vamos a suponer, yo tengo acá, voy a ordenarla por orden alfabético. Los datos sí, por país, ahí están ordenados de manera alfabética. Entonces digo, bueno, ¿y acá qué habrá pasado? ¿Qué puedo hacer, a ver, con estos números? Suponiendo que fueran delitos. Y digo, vamos a ver en qué país aumentó más en una década. ¿En qué país habrá aumentado más en una década? Porque yo me doy cuenta acá, por ejemplo, mirando la tabla, ya me doy cuenta que Ecuador tiene la mayor cantidad de números, tiene el número más grande, pero realmente representa la menor variación. Bueno, no necesariamente. Para calcular, la fórmula es, siempre me voy a posicionar en la primera celda de donde yo quiero los datos. ¿El valor final cuál es? El valor final lo voy a marcar en rojo. Los valores finales son el último valor. Y los valores iniciales los voy a marcar en azul, ¿sí? ¿De dónde empiezo? Es decir, valor inicial de dónde empiezo a valor final de dónde termino. Entonces, 2014, valor inicial, 2013, valor final. Entonces, la fórmula acá es igual, ¿sí? Abro paréntesis, hago clic en el valor final, menos. Hago clic en el valor inicial, cierro paréntesis. Luego coloco la barra de la división, dividido entre el valor inicial, y hago Enter. Y ahí tengo calculadas las variaciones porcentuales de cuánto varió, cuánto cambió del año 2014 al 2023 en el término de una década, ¿sí? Acá tengo que poner luego Enter, luego Enter, y si el valor queda expresado en decimales, hacer clic en el botón de porcentaje. Muchas veces, dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan o de cómo está configurado su Google Spreadsheet, muchas veces el número aparece así. ¿Me entendés? Aparece como con decimales. Suele pasar eso. Cuando esto pasa, tienen que hacer clic en este, formatear como porcentaje, en este botoncito. Lo marcan ahí y ahí se le transforma en porcentaje. Ahora, acá está mal formateado, pero se le formatea igual. Esto sería la fórmula
de la variación porcentual. No se preocupen si no la entienden o les parece difícil, les queda grabado el video. Y la fórmula de la tasa por cada 100.000 habitantes. Bueno, para eso tengo que interpolar un dato externo, es decir, ¿cómo calculo una tasa por cada 100.000 habitantes? Lo tengo que calcular por año, con la población de cada año. Entonces lo que hice acá yo es, perdonen. Acá, como calculé las variaciones porcentuales, puedo ordenar los datos de manera que yo pueda armar un ranking de en qué país aumentó más la cosa. Entonces acá veo que Honduras, Nicaragua y Bolivia, ¿sí? Y que ya no está Ecuador acá, tan arriba, se dieron cuenta. Entonces, digamos, podemos decir lo siguiente, Honduras, para estas variables, sea lo que fueran, Honduras, Nicaragua y Bolivia están en el top 3 de los países con una variación porcentual de entre el 30 y el 43%. ¿Ven la conclusión que yo saqué? El mínimo que es 30,55 y el máximo que es 42,91. Entonces yo puedo decir, bueno, quienes tuvieron más de 30% de aumento en la cantidad de delitos. Y puedo decir que Colombia, Cuba y Perú, yéndome al otro extremo, abajo de la tabla, puedo decir que Colombia, Cuba y Perú fueron los países con menos aumento porcentual, ¿sí? Con la variación porcentual más baja. Son todas interpretaciones que van surgiendo de los números. Dicho esto, esta es la fórmula de variación porcentual, que la voy a repetir acá en verde, signo igual, abro paréntesis, marco el valor final, signo menos, marco clic en el valor inicial, cierro paréntesis, la barra de la división y hago clic en el valor inicial. ¿Sí? Me dijo que si quiero que se complete todo, le digo que sí, y ahí está de vuelta los mismos valores, ¿sí? Cuando ustedes hacen clic sobre el valor, acá arriba, ¿sí? Donde dice FX, acá arriba, ahí tienen la fórmula, ¿sí? Así que bueno, esta la voy a eliminar. Y la tasa por cada 100.000 habitantes. Volvamos a la tasa. La tasa por cada 100.000 habitantes es una medida de proporción, ¿sí? ¿Por qué la calculamos? La calculamos porque, y bueno, qué sé yo, Argentina tiene 41 millones de habitantes, creo que la población ahora es un poco más, casi 45, esos números son de hace 2 años. No es lo mismo, ustedes no pueden comparar Uruguay con países tan grandes como México, ¿no? Que son muchos millones de habitantes. Entonces, para poder establecer una comparación, lo que se hace es analizar los datos sobre una base común poblacional. ¿Cuál es esa mejor base? Cada 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes. Entonces, lo que necesitamos es un año con datos. Ya acá no hay una comparación entre un valor final y un inicial. Estamos hablando de la tasa. Las tasas se calculan para un solo determinado año. Entonces, vamos a suponer que queremos analizar la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes, suponiendo que esos números fueran de homicidio. Bueno, necesito por cada país la población, porque quiero saber en qué país está más brava la cosa. Digamos, en qué país tengo mayor probabilidad de que me maten, o en qué país tengo mayor probabilidad de que me roben, porque tiene una tasa más grande. Bueno, entonces, la fórmula es signo igual, abro paréntesis, el número 100.000 con 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, multiplicado es el asterisco, significa por la cantidad de la variable, en este caso es la celda de la columna C2, cierro paréntesis, dividido el número de población. Tac, tuki, listo, multiplicado por valor, le voy a corregir la fórmula, por valor de la celda C2.
dividido entre la población. Bueno, aquí veo que yo puedo ordenar datos, ordenar de mayor a menor por la tasa, y veo que Ecuador, Bolivia y Uruguay vieron que a pesar de que aparecía con un número muy pequeño, pero la población también es chica comparado con países como México, entonces ahí tengo que Ecuador, Bolivia e incluso Dominicana, que se posiciona en cuarto lugar. Este sería como el top 5 en cuanto a la tasa por cada 100.000 habitantes, suponiendo que esos fueran delitos, ¿no? La tasa por cada 100.000 habitantes. Lo que yo sugiero que hagan es que se descarguen en su computadora. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a hablar face to face. Se descarguen en la computadora ese Excel, lo suban al Google Drive y practiquen ahí. Practiquen las veces que sean necesarias. Pueden hacer una copia, ya tienen los resultados ahí correctos. Inserten una hoja o abran una hoja, un Google Spreadsheet nuevo para practicar. Por supuesto que hay cosas que son mucho más difíciles, o sea, de Excel avanzado, medio avanzado, tablas dinámicas, pero este no es un curso de Excel. Ya va a haber un curso de Excel, yo estoy proponiendo hacer cursos de hojas de cálculo para periodistas, donde yo pueda enseñarles tablas dinámicas, a limpiar, procesar y cosas que son un poco más difíciles y para las cuales muchas veces necesitamos el auxilio de los programadores. Yo trabajo junto con una programadora donde cuando me veo superada porque el volumen de información es tan grande, ahora mismo, por ejemplo, estoy manejando una base de datos de beneficiarios sociales, ¿no? Que es un CSV que tiene como 2,5 millones de celdas, ¿no? Es tan grande que yo no lo puedo abrir. Entonces yo trabajo con una programadora que me ayuda a meter eso en una base de datos, abrirlo, fraccionarlo, de modo de poder llevar eso a Google Spreadsheet. Google Spreadsheet es la mejor aplicación que yo les puedo sugerir para que los primeros que están haciendo sus primeras prácticas. Hay muchos tutoriales de Google Spreadsheet en Google, y hay muchos tutoriales en YouTube. El otro día alguien me preguntó dónde yo había aprendido Excel. La verdad que no, nadie, sola. Un día dije, esto me puede servir, yo creo que esto me va a servir para mi carrera, y me puse a mirar tutoriales de YouTube. Nunca me voy a olvidar que tuve que googlear cómo calcular, le estoy hablando hace 15 años atrás, ¿no? 10, 15 años atrás, cómo calcular una variación porcentual en Excel. Y ahí estaba el tutorial. Marque el signo igual, abra paréntesis, valor final, menos valor, y lo empecé a repetir hasta que me salió. Pero siempre es mucho más fácil cuando ustedes tienen una plantilla como la que yo les dejo, para que puedan practicar y verificar. Finalmente, recuerden que para visualización de datos, ahora les voy a dar paso a las preguntas. Recuerden que para la visualización de datos, el sistema más económico, gratuito y eficiente es Flourish. Flourish Studio es la mejor manera que ustedes pueden conectar la hoja de cálculo desde Google Spreadsheet a Flourish y pueden hacer visualizaciones de datos muy lindas. Todos los trabajos que hemos hecho en la unidad de datos de Infobae están hechos con Flourish. Y por último, a la hora de redactar, concéntrense en los números cuando cambian, cuando se modifican, cuando hay tendencias que se rompen. Lo que no cambia no es noticia. Cuando hay una meseta, cuando la línea del gráfico te da una línea plana, podría ser una noticia, no cambió algo cuando debería haber cambiado. Pero en general los cambios nos asocian más a las noticias. Calculen variaciones porcentuales, calculen rankings, quién más, quién menos. Fíjense en las puntas de los rankings, en los mínimos y en los máximos. Eviten el uso de promedio, porque el promedio no representa, a menos que se haga una media ponderada, que es cuando ustedes están analizando por segmentos, el promedio, imagínense que ustedes tengan una tabla de homicidios de ciudades, y en una ciudad se cometieron 25 homicidios en un año y en otra 2, no pueden promediar el 25 con el 2, porque el resultado no les va a representar en ninguna de las dos ciudades, ¿se entiende? Es decir, si ustedes representan números muy distintos, el resultado no es
no es no dice mucho. Y lo otro es que cuando estén escribiendo en las crónicas, tratemos de evitar la menor cantidad de números posibles, solo los necesarios. Yo tengo muchas peleas con muchas veces con los colegas porque tienden a usar una cantidad excesiva de números. La gente ya vive con niveles de estrés muy altos, entonces la idea es mostrar los gráficos, que muchas veces hablan por sí solos, y contar en la crónica los números más importantes, los que a ustedes les parecen más relevantes. Pero no, una crónica no va a ser mejor solo porque esté llena de números, al contrario, puede ser muy apabullante para el lector. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Vamos a las preguntas. Así que puede Luis Rolando Alarcón, Hola, puedes abrir el micrófono y hacer tu pregunta. hola, hola, Y tengo dos. La hola. primera es, siempre se trabaja, en el caso de Tábula y lo que han mostrado, con la hoja de cálculo del Drive, ¿verdad? Sí, siempre, sí, siempre. A ver, pueden Sí. trabajar con Excel. Si tienen, puede ser que muchos de ustedes quieran tomar un curso de Excel. Hay unidades de datos que no usan Google Drive. Nosotros usamos Google Drive porque somos un equipo remoto. Yo estoy en la ciudad de Bahía Blanca, mi redactora, mi periodista está en Buenos Aires, otro está en España. Entonces estamos en lugares muy distintos y necesitamos una plataforma compartida Ya. y trabajar online, no offline, pero por supuesto que puedes hacerlo en Excel. Bueno, Excel tiene muchas más funcionalidades que la plantilla de Perfecto. Google. La otra es, la pregunta dos es, mencionaste una aplicación de Google, pero como es verbal, no sé buscarla. ¿Puedes Flourish, escribirla? Flourish, No, Flourish. no. Google Spreadsheet, dijiste algo. Google Spreadsheet, ¿Cómo se escribe? Google Sheets, Google Spreadsheet. ¿Puedes escribirlo en el chat, por favor? Sí, pero forma parte del Drive, no es una aplicación. La aplicación es Google Drive. Ah, ya, está en el Drive, está en el Drive mismo Google. Sheet. Google Spreadsheet Perfecto, está en el mismo Drive, ¿no es cierto? está dentro del mismo Drive. Perfecto. A ver, acá. Google Spreadsheet forma parte de Drive. También se llama Google Sheets. Google Sheets o Google Spreadsheet. Googleenlo y van a ver que es una aplicación que está incluida dentro del Drive, dentro del Google Drive. Cada vez que ustedes entran al Drive y a la derecha, a la izquierda, les dice abra una nueva carpeta o un documento en Word o una hoja de cálculo. Cada vez que ustedes abren una hoja de cálculo, eso es Google Spreadsheet. Perfecto, muchas gracias. No, no hay por qué. Le damos la palabra a Arturo ahora. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una, de pronto que es mm, más de fondo y es con aquellos datos que no son numéricos, son más de carácter cualitativo, que puede pasar, por ejemplo, cuando uno analiza eh, discursos de. Oh, Aquí ha habido trabajo, sí, como análisis de discursos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, investigación cualitativa. Es investigación cualitativa, sí. sí, digamos, en ese caso, ¿has hecho algunos trabajos en ese sentido y qué tipo de herramientas ahí pueden servir? Bueno, hemos hecho varios trabajos, en especial un trabajo que se llama Los decretos secretos de la dictadura. Los decretos secretos de la dictadura. Lo pueden buscar en Google. Compartimos la hoja de cálculo al final. Tenemos 5 notas bajo ese título y bueno, trabajamos con Python, ¿sí? Con un lenguaje de programación, porque si bien podemos usar las hojas de cálculo para contar palabras, en realidad lo que hacemos siempre es recurrimos a nuestra programadora. Nosotros teníamos un total de 9.700 PDFs que contenían decretos secretos que fueron desclasificados, ¿sí? Y queríamos crear nube de palabras, que eso se hizo también para los debates presidenciales. En los debates presidenciales los grabamos
Luego desgrabamos con una herramienta que se llama Sonic. La herramienta Sonic es para desgrabación, es una herramienta de inteligencia artificial que desgraba automáticamente en menos de 15 minutos tenés una desgrabación de 1 hora y media. Y luego la programadora diseñó un código para obtener las palabras más frecuentes, la frecuencia de repetición de palabras, eliminando, que se llama stopover, eliminando las palabras como la, el, los artículos, algunos pronombres y cosas que se repiten mucho al hablar, pero nos interesaban los sustantivos, los adjetivos, especialmente los adjetivos calificativos, sustantivos y los verbos, ¿sí? Entonces nos concentramos en eso y sí hemos hecho muchos trabajos sobre análisis del discurso también, pero creo que el trabajo más importante que hicimos fue el de los decretos secretos de la dictadura y podés leerlo y ahí al final de todo está el detalle de cómo se procesó la información. Ok, perfecto. Y la otra pregunta tiene que ver con una herramienta. Tú nos recomiendas Flourish y yo algo he tratado de abordarlo, todavía me cuesta trabajo y he trabajado con Tableau. ¿Tienes alguna opinión sobre Tableau? Bueno, Tableau me encanta, es mucho más complejo, es bastante más compleja que Flourish. El problema que tiene Tableau, la versión pública, la de Public, es que cuando el tráfico es muy alto, a veces hemos tenido problemas para insertar el código en el publicador. Todo depende del publicador en el que publiques. Y nos sigue pareciendo más amigable el código de Flourish. Por otro lado, para medios de comunicación en general se requiere una licencia paga, Ujú. no para un blog, pero y es cuando Tableau se da cuenta que hay muchas visitas y hay que pagar para usarlo. Entonces, bueno, decidimos seguir con otra herramienta. Y lo otro que nos pasó también, que la gente muchas veces no se da cuenta cómo interactuar con Tableau. Los niveles de interactividad todavía son bajos, la gente todavía está acostumbrada a las infografías y hemos hecho estudios hace un par de años sobre el nivel de interactividad que hay con los gráficos y interactúan mejor con Flourish y Datawrapper que con otros sistemas. Así que nos quedamos con eso. Ahí me pregunta alguien qué tan confiable es subir los datos a Google. ¿A dónde van esos datos? Bueno, desde que pasó lo que pasó hace un par de años, hay una política bastante estricta con los datos. Primero que quiero comentarles algo del Google Drive. Yo no subo datos privados a Google Drive, subo datos públicos. O sea que personalmente, si alguien los viera, son datos que están en cualquier web, digamos, o trabajos que yo hice que se han publicado, no hay ningún problema, digamos, porque, primero y principal. Segundo, las contraseñas de Google tienen que ser una contraseña fortísima. No pongan su fecha de nacimiento de contraseña, ni el nombre de su perro, por favor, ni el nombre de su hijo. O sea, tiene que ser un número bastante extraño, con letras y símbolos y mayúsculas y minúsculas. Es decir, yo tengo 2 o 3 contraseñas que son muy largas, son contraseñas de 12, 15 caracteres, que no significan nada, digamos, que son aleatorios a una combinación entre números, mayúsculas, minúsculas y símbolos de porcentaje, símbolo de dinero, la Y, bueno, símbolos raros. Entonces, cuando ustedes tienen una contraseña fuerte, no hay ningún problema con la seguridad. Igual, como les digo, en periodismo de datos trabajamos con datos públicos. Yo no recomiendo subir a la web datos privados. Todos los datos privados de mi vida, fotografías y datos privados están offline, ¿sí? Están en un disco rígido externo, que yo manipulo. No están online, ni siquiera en la computadora, ni siquiera en la computadora. Ahí veo que Carlos, te doy paso, Carlos Macías, para que hagas tu pregunta.
Muchas gracias, Sandra. Un abrazo grande. Eh, bueno, sí, tengo un montón de preguntas, pero en realidad quiero concentrar nada más en una muy importante que me parece para mí muy importante, es el tema de la narrativa, ¿no es cierto? En la Ah, plataforma de las clases, en las plataformas de las clases está la clase justamente de este día y ahí todos podemos observar los links de todas estas aplicaciones, de los programas. Hay el procedimiento de uso de cada una de ellas. Está el PDF que tiene unas 10 páginas y es súper explícito la parte tecnológica, digamos, ¿no? Lo que nos estamos explicando ahora. Pero sí me gustaría conocer un poco dentro de tu experiencia, porque también en la clase tú dijiste que que tenías un poco de problemas con mucha gente que ya se dedica al tema de la narrativa, ¿no es cierto? claro, A ver, porque ajá, los periodistas tenemos me incluyo, ¿no? Yo llevo más de 40 años en el ejercicio de la profesión, 17 años en prensa gráfica, 22 años en televisión y más de 10 años en digital, 14 años en digital. ujú, Entonces los periodistas tenemos, me incluyo, la manía de escribir largo. Nos gusta escribir largo. La gente no tiene tiempo para leer largo. Si estuviéramos trabajando para un medio gráfico, distinto, porque en un medio gráfico la gente compra el diario de repente un domingo, quiere sentarse, tomarse un cafecito a la mañana, al desayuno, y sentarse a leer o tener una lectura distendida, tiene más tiempo para la lectura y la relectura. Puede dejar algo a mitad de leer y terminar de leerlo a la noche. Pero cuando estamos trabajando en plataformas digitales, que generalmente circulan por las redes, la gente generalmente, te digo, abre la nota, mira el título, la bajada de las primeras 5 líneas y no leen más. Esto está estudiado. Entonces es una pena, muchas veces yo digo que tenemos que mejorar nuestra capacidad de síntesis. No hay nada que no se pueda resolver en más de 1000, 2000 caracteres. Esta es la verdad. Que lo queramos adornar, poner más bonito, pero la verdad es que los datos duros, los datos que me llevan al título son bastante cortos. No hay 27.500 datos. Es decir, las conclusiones de esa tabla que vimos recién. Hay 3 países que tienen mayor tasa, 3 países que tienen menos, en el medio están todos los demás. No hay más datos. De ahí analizamos toda América Latina, digamos. O sea, en 500 caracteres yo podría describir los datos de todo ese análisis que hicimos recién. Y esto es lo mismo si tenemos 20, un Excel de 20 filas o tenemos 2,5 millones de filas, como estoy manejando yo uno ahora, que tiene 2,5 millones de filas. Al final del procesamiento, cuando yo lo junto por provincias y miro dónde más, dónde menos, dónde bajó, dónde subió, a la hora de comunicar, la cantidad de datos es poca. Entonces, la narrativa tiene que ser bonita, no tiene que basarse solamente en los números. Los números hay que ponerlos en un contexto y darles un significado. Poner historias personales ayuda muchísimo, eh, comenzar con una historia personal, porque los datos no reemplazan la entrevista, no reemplazan al periodismo tradicional, incluso las herramientas de inteligencia artificial. Vengo a decirles que bueno, nunca no sé, por lo menos ahora no van a reemplazar el periodismo de datos. ¿Por qué? Porque si ustedes le preguntan a ChatGPT sobre estadísticas, hace agua, no tiene estadísticas. O sea, si ustedes le preguntan a ChatGPT cómo está el delito en Chile, sí, le va a tirar una línea, pero no le va a decir nunca qué es lo que pasó el último año, en qué región fue la mayor cantidad de crímenes. No le va a dar esa cantidad de información porque hace agua, las herramientas de inteligencia artificial hacen agua con la estadística y es muy bueno para los periodistas de datos esto. Es muy bueno para los que manejamos números, pues significa que todavía no hay herramientas que nos puedan reemplazar. Y esto, bueno, está bueno. Sí, ahí veo que Miguel está diciendo que ChatGPT tiene fallas. Bueno, estamos probando otras, ¿no? Como Copilot. Estoy probando, les digo la verdad, la unidad de datos es como una especie. Ahí alguien me preguntó si uso eh, Power BI de Microsoft. Sí, por supuesto. De hecho, yo di un curso para Microsoft en el que hablábamos de Power BI. Les soy sincera, no es una plataforma de datos abiertos, que no permite la descarga, por lo menos al periodista, ¿sí? O sea, hay que agarrarlo desde el punto de vista de la programación, entonces yo no la usaría como una plataforma
en periodismo de datos. Yo necesito tener rápida la descarga, necesito tener los datos en CSV, en Excel, en Google Spreadsheet, en un formato abierto, y trabajar y poder procesarlos. Claro que Power BI tiene unas funcionalidades estupendas a la hora del análisis, ¿sí? Nosotros usamos Google Refine para limpieza y procesamiento, que es otra herramienta que tiene sus cosas un curso de Power BI. Sí, de hecho hubo un curso que no era exclusivamente de Power BI, pero era de Microsoft. Lo podemos tener en cuenta. Alguien me pregunta, a ver, espera, subir información, Marcos, que me pregunta de la seguridad. No, no hay problema. No, siempre que tu contraseña sea buena. Bueno, hay una plataforma muy buena que se llama Document Cloud. Document Cloud es una plataforma exclusivamente para periodistas y medios de comunicación. Si ustedes consiguen una cuenta ahí, es fantástica, porque pueden subir un PDF. Al momento que ustedes suben el PDF, hace una extracción de datos, corre un OCR, un Optical Character Recognition, es decir, para todos aquellos PDF que provienen de una foto, de una imagen, es ideal. Y yo los documentos más delicados, estuve en Panama Papers, Paradise Papers, participé de las investigaciones porque soy miembro del Consorcio Internacional de Periodistas y subíamos ahí los documentos más complejos y más confidenciales. Lo subíamos a esa plataforma. Sí, es gratuita. Creo que ahora tiene un muro de pago para una versión premium, pero tienes que mandar una carta diciendo que eres periodista y mandar algunos ejemplos de que utilizas documentos para tus investigaciones. Y sí, a mí sí, Document Cloud, ahí veo que está viendo. Más que estos cursos tienen un diplomado exclusivo, pero no hay todavía un diploma, no. Hay en Data Science, sí, bueno, algunas universidades están dando maestrías en Data Journalism. Algunas universidades, la mayoría privadas, ¿sí? No son universidades públicas. Tal vez hay universidades públicas, no lo sé, pero las que yo conozco son privadas. Ahí veo que José Francisco Gómez hace una pregunta. Sí, José, ¿cuál es tu pregunta? Estás muteado, no te escucho porque estás, ¿dónde está? Ahí. Bueno, Hola, José, ¿cuál es tu ya, pregunta? ah, primero agradecer el curso y la exposición que han hecho tanto usted como la otra profesora, que han sido geniales. Mi pregunta es el periodismo de datos y cómo se puede, me gustaría que más bien que usted nos hiciera una reflexión sobre cómo va el periodismo de datos, cómo se puede complementar con el periodismo diario, el acudir al terreno y hacer ese levantamiento y esa comparación con los datos, porque usted lo ha dicho, a veces los datos son erróneos, son manejables, son, sobre todo en Bueno, algunos sí, gobiernos, por ejemplo, entiendo la hoy, pregunta, José. Sí, yo entiendo la pregunta. Mira, te voy a decir algo. El periodismo de datos es periodismo de investigación, no es reportería diaria. Hay una gran diferencia entre la reportería diaria, la cobertura de todos los días, que el periodismo de fondo. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, acá hay un proceso de recolección de datos, hay un proceso de extracción de datos, hay un proceso de procesamiento de datos, hay un proceso de visualización de datos y de narrativa basada en datos. Son cinco fases. En general, las unidades de datos tienen una persona que se ocupa de cada cosa y trabajamos varios proyectos en simultáneo, ¿sí? Como para asegurarnos todas las semanas tener una nota de fondo. Las unidades de datos en el diario La Nación de Argentina, Infobae de Argentina, donde estoy yo,
tienen una unidad de datos y publican con cierta frecuencia. En general en América Latina hay otras unidades de datos, en Colombia, había hasta hace poco en Costa Rica, hay en México. Las unidades de datos tienen una frecuencia de publicación de un trabajo cada 15 días. Yo observé esto hace como unos 4 o 5 años y me di cuenta que algunas unidades de datos que se habían creado hace 7, 8 años desaparecieron a lo largo del tiempo. Y cuando me comuniqué con las personas que estaban al frente de esas unidades de datos, pregunté por qué habían desaparecido, y es porque son unidades de datos que cuesta mantenerlas, digamos, hay que tener un grupo de personas trabajando para producir un contenido cada 15 días. Si la situación económica está mala, alguien puede decir, esto no me puedo dar el lujo de tener esto, y se disuelven. Entonces, muchas han sido disueltas en los últimos 10 años. Entonces yo dije, esto no me puede pasar, no quiero que me pase, tenemos que aumentar la productividad, y nosotros estamos en un contenido por semana ahora, pero en épocas de elecciones, durante pandemia, hacemos 2 y hasta 3 contenidos por semana. Es decir, le agarramos un ritmo, ya creamos nuestro propio método de trabajo, todo sobre Google Drive. Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, el que procesa, el que encuentra, el que busca, el que chequea, digamos. Es como un trabajo, cuando se hace una producción de algo, que va por paso, cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer. Entonces, se encuentra muy pocas veces el periodismo de datos con el periodismo diario. A veces se encuentran ambas disciplinas. De hecho, me está pasando esta semana sobre un tema que está ahora, un tema que en Argentina está en boga, que está hablando todo el mundo. Nos pasó con la ley Ómnibus, ¿no? Que de repente quiero una radiografía de la ley Ómnibus, una mega ley que el nuevo presidente presentó el mes pasado. Entonces todo el mundo hablaba de la ley Ómnibus, todo el mundo. Entonces obviamente mi jefe me preguntó, bueno, Sandra, ¿y qué podemos hacer desde datos con la ley Ómnibus? Ok, empecemos a contar leyes que se derogan, artículos, empezamos un trabajo que a partir de un texto lo convertimos en cuantificable. Empezamos a cuantificar artículos, cuantificar leyes que se caían, cuantificar artículos que se modificaban. Empezamos a cuantificar lo que era cualitativo, y bueno, lo tuvimos que hacer en 48 horas. Y ahí es donde sí se encuentra, digamos, el breaking news con periodismo de datos, porque tenemos las herramientas, tenemos el personal, la programadora, el visualizador. Entonces hubo una nota, esperen que se las voy a compartir esa nota, para que quiero que la vean, porque es una forma, me gusta que me hayan planteado ese tema, porque ese tema justamente les enseña, digamos, les muestra cómo un tema, a ver, ¿dónde está? Acá está, en la radiografía de la ley Ómnibus. Esto era una ley, es decir, lo que hicimos fue una ley que estaba, se las voy a pasar, se llama radiografía de la ley Ómnibus. Una ley que estaba en un texto que tenía 600 páginas o 300 páginas, no me acuerdo cuántas tenía, eran cientos de páginas. Y entonces el desafío era, desde el punto de vista de datos, ¿qué hacemos con esta ley? Y bueno, hicimos eso. Para ese trabajo de la ley usamos Python, usamos la programadora usó un lenguaje de programación que se llama Python, utilizamos Google Spreadsheet, utilizamos Taboola porque los anexos estaban en PDF, y Flourish. Y después hicimos infografías, que el infografista trabaja con la suite de Adobe, ¿sí? Así que ese trabajo, digamos, fue muy a contrarreloj. Perdón, quisiera nada más hacer un comentario breve. Salió en estos días el gobierno mexicano ya a conocer que hay un récord
de remesas que envían los trabajadores que van a Estados Unidos y, y envían su dinero, trabajan allá y envían su dinero a sus familias en México. Es una cantidad pues muy grande de recursos que se han dado. Pero, Todos José, los perdóname, periódicos lo cuál es manejaron la, como... José, perdóname que te interrumpa, ¿cuál es la pregunta? Porque tengo muchas, La ¿cuál es la pregunta ahí pregunta? es, lo quiero combinar esto de los datos fríos que luego pueden darse, de decir, bueno, México recibió tantas remesas, pero se investigó, hubo un programa, un noticiero que envió a gente a cubrir la nota de a dónde se recibían la mayor parte de esas remesas. Y sucede que es un pueblo donde no hay, campea la pobreza, ¿no? Entonces ahí cabría la pregunta y por eso mi intención de preguntar cómo combinar la investigación de datos con el periodismo diario y todo esto. Creo que es imprescindible hacer la comparación siempre de los datos con lo que sucede en la vida real, ¿no? Sí, sí. Esa era mi pregunta. Bueno, no, sí, no, por supuesto, digamos, de hecho eso es lo que hacemos y como yo expliqué recién, tratamos de conectar con el breaking news lo más que se pueda, incluso en la selección de los temas. Digamos, hay muchas unidades de datos que han tratado de imponer agenda y en mi humilde opinión no da tanto resultado como cuando uno cubre la agenda del día. Es decir, yo prefiero trabajar sobre los temas de agenda y decir, bueno, a ver, ¿qué hay? ¿De qué se está hablando en mi país hoy? Y entonces pensar, ¿qué puedo hacer con estos temas de la perspectiva de datos? Ese es un ejercicio muy interesante. Ahí me están preguntando si nos enviarán caja de herramientas. Bueno, la verdad es que todas las herramientas están en las clases. Todos los links, si abrieron la clase de la semana, están todos ahí. Y están aquí las herramientas en los videos también, ¿no? Que yo he ido mostrando varias. No estaba pensado como caja de herramientas, pero es una muy buena idea para el próximo curso. Muchas gracias. Me pregunta alguien si Python es difícil. Bueno, la verdad es que no sé porque yo nunca aprendí tenemos contratada a una programadora. Sé que hay periodistas que están estudiando Python. Es un tema, o sea, no digo que sea difícil, no digo que sea imposible, pero sé que hay periodistas que están aprendiendo Python y otro lenguaje de programación que se llama R, que es de estadística. Sí, la data no sustituye una buena entrevista. Hay alguien, América Muñoz. ¿Quién es América Muñoz? ¿Por dónde anda? Que no tuvo oportunidad de hacer su pregunta. ¿Dónde está América? América, ¿a dónde andás? Que no te veo. Acá. América, podés hacer tu pregunta. Sí, tenemos solamente unos pocos minutos, pero decime. Muchísimas gracias. Trataré de ser muy breve y bueno, creo que yo lo había comentado en la sesión anterior. A mí me interesa saber qué ruta puedo seguir, cómo puedo contrastar lo que actualmente la gobernadora en el Estado de México está, pues de alguna manera pregonando, ¿no? Que los datos de femicidio, los datos o sí la incidencia delictiva en cuanto a robo en transporte público, que han bajado. Es impresionante porque ella pues lleva no más de, bueno, no, ni siquiera los 5 meses No te escucho muy gestión. bien, América, no te escucho muy bien. Te escucho muy lejano. A ver, trata de hacerme la pregunta bien concisa, por favor. De hecho, es lo que estoy procurando, hacerla muy concisa. Lo que me refiero es qué ruta debo seguir para poder contrastar lo que actualmente dice la gobernadora en el Estado de México de que los índices delictivos, feminicidios, robo al transporte, han estado bajando en 5 meses de su gestión. O sea, cuando en el Estado de México es una de las No hay entidades forma de donde... contrastar eso. No hay forma de contrastar eso. Muchos me hacen la misma pregunta. Porque, ¿contra qué lo contrasto? A menos que yo lleve el registro, a menos que yo Pero espérame, si hay forma, Sandra Crucianelli, hay forma de contrastarlo.
Soy Arturo Bueno, Arango pero de la Ciudad déjame de México. terminar de responder, Claro. déjame terminar de responder. A menos que lleves un registro de los delitos, es decir, un estudio de campo propio, los datos de fuentes oficiales son muy difíciles de contrastar, no solamente en los delitos, en cualquier otro delito. Cuando fue la pandemia, el gobierno decía, hoy se contagiaron 300.000 personas. ¿Contra qué voy a contrastar eso? ¿De dónde voy a sacar los datos? En el caso de la pandemia eran incontrastables. En el caso de los delitos, un minuto, por favor. En el caso de los delitos, sí se pueden contrastar si llevaras un registro previo, ¿sí? O si tuvieras una fuente que te pasara una fuente que te pasara información extraoficial. Pero, a ver, ¿cómo funcionaría eso desde el periodismo de datos? ¿Sí? Si yo necesito datos oficiales, ¿cómo funcionaría eso? Yo ya sé lo que ustedes me plantean, porque el problema que ustedes tienen es el mismo que tengo yo, que los datos no son confiables, que los datos son incompletos. Y ese problema lo tenemos todos, no solamente en un país, no solamente en México. En toda América Latina pasa exactamente lo mismo. Pero datos oficiales, no tengo otros datos oficiales para contrastarlos. En el caso de homicidios, ¿sí? A menos que hay algunas excepciones, ¿sí? Que tengas una fuente alternativa del servicio de inteligencia, que tengas una fuente alternativa dentro de la policía o dentro del ejército, que siempre que tengas una fuente, pero no le podés dar la característica de oficial a esos datos. Siempre la fuente va a tener que estar protegida, o que lleves un registro. Por ejemplo, en el caso de los femicidios, hay periodistas que están anotando todos los días, cada vez que se comete un femicidio, que lo están anotando y están llevando un registro diario porque no confían en los datos de femicidio de los gobiernos. Eso se está haciendo en mi país. Y también en el caso de las desapariciones. En el caso de las desapariciones, aquí hay un registro de desaparecidos.org que está llevando entonces, digamos, se puede, pero nunca van a ser datos oficiales, ¿se entiende? No sé quién Arturo, creo que vos habías levantado la mano, sí. Sí, yo. Lo que quería comentar, Sandra, es que definitivamente en México hay una liga que les acabo de compartir aquí ahorita en el chat, que dice, aquí les dejo una liga que hemos realizado en México que contiene datos, casi al final, que contiene datos, si la quieres tú compartir ya luego, es lo que nosotros hacemos. ¿Yo qué hago? Somos un observatorio reconocido por la OEA. Y en particular yo Bueno, estoy claro, es otra reconocido, cosa. como uno de los 3 expertos del análisis del crimen en México. Y esta información que nosotros compartimos, si ustedes se meten ahorita a la liga de crimipol.com.mx, ahí hay información, pero a detalle. Puedes comparar, por ejemplo, alguien preguntaba el Estado de México. Tenemos información a detalle del Estado de México. Homicidios, trabajamos con 3 fuentes distintas. INEGI, Registro Civil. Ahí lo estoy viendo, están en Power BI. Están en Power BI. La verdad, yo no recomiendo Python. No ¿Por qué? tiene Porque como opción de periodista. descarga. No, veo que no tiene opción de descarga, ¿viste? No tiene opción de descarga porque obviamente nosotros vivimos de eso, ¿no? Pero si alguno de ustedes me dice, oye, fíjate que yo necesito esto, pues con gusto como periodistas lo comparto, ¿no? Obviamente pues que se hagan las Ahora, citas te y hago los una textos. pregunta, Arturo, te hago una pregunta. ¿De dónde salen estos datos? ¿Cuál es la fuente primaria? La fuente primaria es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ok, entonces son datos oficiales. No, pero espérame, sí, son datos oficiales, pero además, nosotros trabajamos también con cifra negra y hacemos cuestionarios y encuestas de cifra negra. Entonces, cuando haces cuestionarios de cifra negra, tú puedes hacer modelos probables. Claro, eso es un estudio de campo, por eso decía. Modelos probables, y con esos modelos probables, por ejemplo, al Estado de México ahorita me pidieron un trabajo y les hice todo el Estado de México, los municipios más peligrosos por delito o por todos los delitos. Está buenísimo esto. Puro está muy Excel. bueno. Sí, no, está muy bueno. Por eso yo le explicaba a América que contrastar
con otros La datos. data contra otra cosa. Claro, es difícil. Ahora, si hay una organización, como en este caso, vos lo podés hacer porque vos estás en una organización Bueno, que es nuestra provee organización, se datos. llama Crimipol. Claro, Crimipol.com.mx. claro, cuando hay una organización, sí, pero la única forma de hacerlo sería valiéndote de datos de otra organización. Sí, sí, sí. Por Periodista supuesto, por sí mismo nosotros. no puede hacerlo, a eso me refería yo, porque Sí, ella me no, preguntaba cómo ¿qué es lo que, podemos nosotros. qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos la data, la comparamos, revisamos y hacemos, por ejemplo, bueno, componentes principales, todo en Excel, todo en Excel. Y entonces ahí ya sacamos mapas, vemos si hay coherencia o no, pero además podemos nosotros hacer búsqueda de prensa diaria. Podemos hacer, por ejemplo, Ok, yo tengo búsqueda de homicidios todos los días. En Google hay, tú activas tu alarma y le digo, claro, por ¿sabes eso qué? Mándame yo homicidios de trabajo de campo. policías. Sí, Arturo, muchas gracias por haber compartido la liga. Está buenísimo el trabajo que hacen. Te felicito por eso. Yo no lo conocía este repositorio. La verdad que está muy bueno. De hecho, Em, hicimos también el sistema de Guatemala nosotros, nos contrató bueno, ahí Naciones hay Unidas. colegas que te están pidiendo, por favor, colocales en el chat tu contacto. Hay colegas que te están pidiendo, América te está pidiendo tu contacto. Ahí Y, está en crimipol.com.mx. Si entran directo a Crimipol, ahí dice atención, ok. abajo. Yo tengo que ir cerrando la sesión, pero Ok, les de quiero todos modos va mi contacto ahorita, pero es aarango54 ok. @crimipol.com.mx. Déjame lo pongo Lo podés ahorita en el. escribir en el chat. Escribilo, Sí, por favor, en el chat. Chicos, yo sí, les pero quiero mira, comentar. ahí lo que necesiten de periodismo para datos y demás, nosotros No, les están hacemos. pidiendo tu correo electrónico. Sí, pero nada más déjame ver Podés porque mandarlo ahí. soy Mientras tanto, les quiero comentar que acá veo que hay muchos mensajes que me ya llegan lo sobre. puse en el chat. Muchas gracias, Arturo. Quiero Gracias, ya comentar, me. gracias por tu generosidad. Les quiero comentar que muchos me están preguntando por el trabajo final. No hay trabajo final en este curso. El trabajo final es responder los cuestionarios, no de la calidad del curso, sino los quiz, que son los cuestionarios de aprendizaje, que se llaman quiz, ¿sí? No hay ningún trabajo final, no. Simplemente yo me voy a dar cuenta si aprendieron algo o no aprendieron por cómo responden. Son 5 preguntas por semana, multiple choice. Es bastante fácil, lo hice lo más fácil que pude, ¿eh? No se pueden quejar. La última pregunta, y tengo que dejar que es para Malaysi Núñez Medina. Malaysi, tu pregunta, por favor, lo más concisa que puedas. Hola, buenas noches. Bueno, Hola. más que una pregunta, es una reflexión y una propuesta para la Fundación NAI, dado que las periodistas estamos ávidos de tener mayores herramientas de conocimiento sobre lo que es el periodismo de investigación. Yo pienso que esta situación se va a mantener en el tiempo y se debería hacer un pequeño, yo no sé si sería a nivel interinstitucional, de ver la posibilidad de que las escuelas de comunicación inserten dentro de su pensa de estudios todo lo que tenga que ver con la investigación de datos, porque estamos definitivamente en una coyuntura donde lo que más necesitamos es generar conocimiento para dar mayor luces a nuestros usuarios, a nuestros consumidores de noticias. Entonces yo pienso que deberíamos promover en Latinoamérica ese espacio de discusión o ese espacio de aprendizaje desde las escuelas de comunicación social, para que los periodistas que vengan detrás de nosotros ya vengan formados y con mayor capacidad de generar productos de investigación mucho más eficientes y efectivos que lo que pudiéramos hacer nosotros. Porque, por ejemplo, yo tengo ya 60 años, varios de los que están allí somos ya grandes,
y ya nos comimos una de ciertos años de vida, pero los que vienen atrás apenas van comenzando y tienen mucho ímpetu y avidez de conocimiento. Por otro lado, cuando tú hablas de lo que es la obtención de datos, una de las cosas que a mí particularmente me ha funcionado ha sido apoyarme en los estudios académicos de los posgrados de doctorados ya publicados. ¿Por qué? Porque al ser programas académicos, las instituciones públicas son más abiertas a dar ese tipo de información que no recibe el periodista, pero que sí se las dan a las instituciones académicas para que se pueda seguir investigando sobre ese tema. Sí, Google Academic está lleno de teorías que tienen que ver mucho con lo que es la investigación, con los datos y todas esas cosas, y pienso que por allí pudiéramos entonces nosotros los periodistas sacarle mayor provecho. Y muchas gracias, Sandra, por toda esa pasión. Un comentario rapidísimo, Sandra. Si gustan... Me van a retar por culpa de ustedes. Sí, Solo sí, sí. Mira, si gustan, podríamos organizar un curso de 8 días, 10 horas, en donde yo les explique cómo obtener la información directamente desde PDF, sin pasar por ninguna otra cosa, sino directamente Excel, hacer programas, cómo recuperar información con Microsoft y cómo hacer parte de lo que han visto ahí. Obviamente, esto no se hace en un día, ¿no? Pero con gusto yo les puedo enseñar a nuestros compañeros de medios. Claro. Yo también lo sé hacer. Lo que pasa es que este es un curso de seguridad ciudadana y obviamente en 4 semanas no dan los tiempos para enseñar todo, y yo les enseñé las herramientas básicas que usamos en las salas de redacción, porque con las que están familiarizadas los periodistas, y que son específicas para periodistas, porque el principal objetivo era ayudarlos en las salas de redacciones. Lo que dice Malaisa es cierto, pero yo se los dije en el primer video video que tuvimos conmigo, la primera clase, de que recurran a las fuentes académicas. Muchas veces utilizamos fuentes académicas que tienen información valiosísima, porque hay gente que ha estado años investigando en tesis doctorales, en ensayos doctorales, y usamos mucho las fuentes académicas. Bueno, yo les agradezco a todos. Tengo que terminar porque ya me pasé del tiempo, pero quiero agradecerle a todos por estar acá. Hoy hubo más de 150 personas participando. Nunca hay tantas personas participando. Este video queda grabado. Cualquier pregunta que tengan, recuerden que la pueden subir al foro de las instructores. El curso va a quedar abierto. Es decir, los que no terminaron el curso, no van a terminar el curso para el domingo, no importa, pueden completarlo la semana que viene, porque los contenidos son asincrónicos. Así que bueno, les mando un beso grande y esperemos que nos podamos encontrar pronto en un curso de Excel para periodistas. Así les enseño mucho más. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.